Buenas tardes, mi nombre es Silvia Méndez, docente de la Unidad Académica de Bioética. En la presentación de hoy vamos a hablar sobre un concepto que según algunos autores es poco problematizado en el contexto de la bioética, que es la vulnerabilidad humana en el contexto de la investigación. El objetivo es profundizar en los aspectos éticos de investigaciones que involucran poblaciones vulnerables y dentro de ellas particularmente la investigación en niños, niñas y adolescentes. Según la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO del 2005, en el artículo 8 específicamente se hace referencia al respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Recordaremos que esta Declaración Universal de Bioética de Derechos Humanos representa una visión latinoamericana en relación a la bioética, donde hay algunos principios que se incorporan como la solidaridad y la vulnerabilidad. Entonces, el artículo 8 hace referencia a esto y específicamente dice que al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. Entonces acá vemos que se reconoce la vulnerabilidad humana en general, y se hace referencia no solamente a un aspecto individual, sino grupal de esta vulnerabilidad. Y también a la necesidad de protección. Ahora bien, ¿qué significa vulnerabilidad? ¿En qué circunstancias las personas, las familias, los grupos, las comunidades y las poblaciones pueden volverse vulnerables? ¿Nos volvemos vulnerables o somos vulnerables? ¿Existe la dicotomía vulnerable-no vulnerable? ¿Qué significado toma este concepto en investigación con seres humanos? Entonces, la vulnerabilidad se refiere a la posibilidad, según el diccionario de la Real Academia, a la posibilidad de ser herido o recibir lesión física o moralmente. Esta posibilidad de ser herido o recibir lesión podemos traducirlo en daño también. Y hace mención a un daño que no solo es físico, sino que también puede ser moral. Se trata en principio de un atributo antropológico que es aplicable a la especie humana, que tiene la conciencia de la posibilidad de sufrir con la enfermedad, con la limitación, con la finitud. Y esta fragilidad propia de los seres humanos está condicionada por factores situacionales, es decir, es un aspecto antropológico que se hace extensivo a todos los humanos, pero que en algún punto tiene que ver con el contexto y con la situación. Entonces, Kotov, que es un referente importante, un autor muy importante en relación a esto, él problematiza este concepto y habla de vulnerado y vulnerable, que no es lo mismo. Muchas veces se hace alusión a las poblaciones que son vulneradas en sus derechos y en sus posibilidades de acceder a los recursos que una sociedad le brinda, y se usa indistintamente la palabra vulnerado o vulnerable. Él dice que hay un concepto distorsionado en el discurso bioético que le asigna o le asigna a las personas una capacidad disminuida para la toma de decisiones y velar por sus intereses, y lo hace equiparable a una situación de vulnerabilidad. Y no necesariamente vamos a ver que la vulnerabilidad es equiparable a la falta de autonomía. La vulnerabilidad perdida o arrebatada precipita al individuo en una condición de vulnerado, desposeído y falto de empoderamiento para contar con los elementos esenciales para vivir, sea por pobreza, por incapacidad de subsistir, por subyugación, por dependencia, por enfermedad, por falta de capacidad para emprender el camino de la integración y la realización de un proyecto de vida. Este autor, que representa una visión latinoamericana de la bioética,
Entonces pone mucho peso en la responsabilidad social y en la justicia social para entender este concepto de vulnerabilidad. Entonces vamos a ver que en el discurso bioético y a nivel de las normativas también hay una visión contradictoria y cambiante. Hay dos posturas que se muestran como polos antagónicos, pero podemos encontrar también posturas intermedias. Hay dos posturas significativas, que son el inclusivismo, que incorpora a los que llama vulnerables sin ningún tipo de protección especial, y acá, bueno, hay que tener en cuenta el riesgo de explotación, es decir, que haya un acercamiento a estas poblaciones intentando sacar un beneficio, que es de los propios investigadores y no de la población, en nombre de la ciencia, o un paternalismo, que significa el pensar que las personas o grupos vulnerables no deben ser sometidos a riesgos o es decir, podríamos correr en el riesgo de exclusión, de dejarlos por fuera de la investigación, o que deban recibir protección adicional dada su vulneración. Esta es una posición relativamente intermedia. Hay una autora, que es Florencia Luna, argentina, que incorpora una forma de pensar la vulnerabilidad muy interesante, y ella habla de capas de vulnerabilidad y estereotipos. La vulnerabilidad no debería ser entendida como una condición permanente y categórica, una etiqueta que es aplicada a alguien bajo ciertas circunstancias y que persiste durante toda su existencia. No es un concepto de todo o nada, un rótulo que incluye o excluye a un grupo particular. Es decir, no necesariamente somos vulnerables por pertenecer a un grupo y vamos a hacerlo siempre, sino que hay una posibilidad de entrar y salir de esa situación, dependiendo de las capas de vulnerabilidad, que es la metáfora que Florencia Luna utiliza. Ella dice que hay riesgos en este uso del vocablo vulnerabilidad de forma genérica. Uno es categorizar a los individuos o poblaciones vulnerables como otros que merecen compasión y tomar una posición paternalista infantilizando. Esos otros que no tienen capacidad, que no tienen autonomía, que son o pobres o portadores de una enfermedad. Bueno, esta es una postura y es un riesgo de entender la vulnerabilidad en este sentido. Y otro riesgo es categorizar a individuos o grupos como vulnerables con un rótulo estereotipado, que fija un contenido y una característica que después no se puede quitar. De categorías completas de individuos sin distinguir entre los individuos de ese grupo. No todos los niños, niñas y adolescentes son iguales, no todos los adultos mayores son iguales, no toda la pobreza tiene las mismas características, es decir, hay complejidades dentro de esos mismos grupos. Ella usa entonces, como les decía, la metáfora de las capas. Propone entender la vulnerabilidad de forma dinámica y contextual, basada en la idea de capas de vulnerabilidad, en lugar de pensarla en términos de subpoblaciones. Cada capa agrega nuevas vulnerabilidades y hay mecanismos que tienen que ver con a nivel de la bioética, que tiene que ver con las normativas y también con el rol de los comités de ética de investigación, que tienen que o sea, su rol tiene que ver con pensar estas vulnerabilidades y tratar de minimizar los riesgos y de alguna manera quitar capas de vulnerabilidad. El analizar las situaciones permite desarrollar formas de removerlas. A nivel de las pautas internacionales encontramos en Helsinki 2013 que se incorpora una visión respecto a estos grupos vulnerables y personas vulnerables, y dice que algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. Acá lo que dice que la investigación puede agregar un daño, más allá de la situación de vulnerabilidad o vulneración. Un daño adicional a su propia situación. Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. La investigación médica en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo, y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la investigación.
Acá vemos una postura que no los excluye. Reconoce el derecho de estas poblaciones a participar de las investigaciones. El asunto es que siempre tiene que procurar un beneficio para esa población. Las pautacions del 2016, la número 15, específicamente dice que un enfoque tradicional ante la vulnerabilidad de la investigación ha sido el calificar a clases enteras de individuos como vulnerables. Acá se separa de esa visión o de ese riesgo que mencionaba Florencia Luna de etiquetar a algunos grupos en particular. Dice que la noción de vulnerabilidad en esta pauta procura evitar considerar vulnerables a los miembros de clases enteras de personas. Sin embargo, resulta de utilidad considerar las características específicas que pueden hacer vulnerable a una persona, ya que esto puede ayudarnos a determinar las protecciones especiales que se necesitan para quienes pueden tener una mayor probabilidad de perjuicio o daño adicional por participar de una investigación. Esta postura, acá vemos que es del 2016, reconoce esta situación de, bueno, la necesidad de una protección especial, pero que tampoco etiqueta a grupos en particular, sino que hace referencia a reconocer las características específicas de las personas y de los grupos. Consideraciones en relación a la capacidad de dar consentimiento, que puede ser una dificultad, personas en relación jerárquica, mujeres embarazadas, personas institucionalizadas, es decir, algunas particularidades de grupos específicos que requieren protecciones especiales. A nivel de la normativa nacional, el decreto 158 del 2019 dice que la vulnerabilidad se refiere al estado de personas o grupos que por cualquier razón o motivos no sean capaces de proteger sus propios intereses. Se consideran poblaciones vulnerables aquellas que poseen su capacidad de autodeterminación reducida, sobre todo lo que se refiere al consentimiento libre e informado. Acá esta visión que tiene que ver con nuestra normativa coloca en la dificultad del consentimiento una barrera, ¿verdad? Y en la capacidad de autodeterminación reducida. No es tan amplia como la que vemos en la pautación. En el decreto 158 también dice que la investigación debe ser desarrollada preferentemente en individuos con autonomía plena. Los individuos o grupos vulnerables no deben ser sujetos de investigación cuando la información deseada pueda ser obtenida a través de sujetos con plena autonomía, a menos que la investigación pueda traer beneficios directos a los vulnerables. Entonces, como vimos, si bien se ata la autonomía o la dificultad en dar un consentimiento y ejercer, ¿verdad?, su libertad en la toma de decisiones, acá lo que se dice es que si esta investigación puede realizarse en un grupo de población que tenga autonomía plena y capacidad de decidir, debe realizarse en esa investigación. Como les decía hoy, siempre que haya un beneficio para la población en específico, tiene derecho a participar. En estos casos se debe asegurar el derecho de los individuos o grupos que quieran participar de la investigación, garantizando la protección ante su vulnerabilidad o incapacidad legalmente definida. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, y la normativa que hace referencia en general, digamos, a niños, niñas y adolescentes en nuestro país y a nivel internacional, vemos que hay dos principios muy importantes, que es el interés superior y la autonomía progresiva. Vemos que hay una tensión en investigación entre la protección especial que requiere esta población y el acceso a participar de investigaciones. Es muy importante tener en cuenta la edad, la etapa del desarrollo, el estado de salud y el contexto, como cualquier otra población, en cuanto a las vulnerabilidades y las vulneraciones. Pero tienen derecho a participar siempre que exista un beneficio directo para ese grupo de población y un riesgo mínimo, ¿verdad? Se tienen que minimizar los riesgos. Entonces, el niño, niña y adolescente es un sujeto de derecho y el asentimiento
que tiene que ver con su consentimiento, es la expresión de voluntad del niño de participar o no de una investigación. Y eso tiene que estar presente cuando cuando se incorporan niños, niñas, adolescentes a una investigación. El consentimiento del adulto y el asentimiento del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, en su artículo 12, dice que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y su madurez. Es decir, la participación y el derecho del niño a expresar su opinión tiene que ver con el proceso de consentimiento, con dar una información veraz en un lenguaje comprensible, que el niño tenga la capacidad, dependiendo de su madurez, de reconocer las consecuencias de su participación o no, y pueda realmente expresar su voluntad libre de cohesión y coacción. Bueno, muy bien. Esto es todo. Hasta luego.